En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a compartir esta mañana la palabra del Señor. Hace 8 días compartí, y el domingo anterior también, compartimos el secreto del poder de la intimidad. Habíamos hablado del secreto del poder del pecado, o del poder del pecado. Dijimos que el poder del pecado tiene 3: rebelión, orgullo y egoísmo. Hablamos después del poder de la redención. Y el poder de la redención también tiene 3 fases: humildad, mansedumbre y amor. Y hace 15 días, ¿fue 15 días ya? Sí, comenzamos con el poder, o el secreto de la intimidad con Dios, que tiene 3 aspectos también, basados en Apocalipsis capítulo 5. ¿Se acuerdan los 3? ¿Las figuras? ¿Cuáles son? Trono, arpas y copa. ¿Qué significa? El trono significa adoración. Las arpas significa alabanza. Y las copas, oración con sabor de intercesión. Eso es lo que hemos venido hablando estos días. Hoy quiero ir a un punto dentro de ese aspecto, lo que se llama el tabernáculo de David. El tema de hoy será el tabernáculo de David. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y estaban ya frente al monte Sinaí, Dios le dio un modelo a Moisés de lo que debía de ser el sitio donde se reunían. Y le dio el diseño del tabernáculo que se llamó el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés. Pero más tarde la Biblia nos habla del tabernáculo de David. ¿Qué diferencia hay entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Mucha diferencia, mucha. Mientras que el tabernáculo de Moisés tiene que ver con el trato de Dios, especialmente con Israel, para prepararlo para hacer bendición a las naciones. Y el tabernáculo de Moisés tenía 3 secciones. Una que era el atrio de afuera, la otra era el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina gruesa que separaba, y nadie podía entrar del lugar santo al lugar santísimo cuando quería. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y no de cualquier manera. En el día de Yom Kippur, el día del perdón, se hacía un sacrificio y el sumo sacerdote entraba con la sangre del animal y entraba detrás del velo y tomaba la sangre y con un objeto rociaba sobre la parte de encima del arca del pacto, que era lo que estaba allá. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Era símbolo de la gracia de Dios, símbolo del amor de Dios. Era todo un símbolo especial. Sobre todo era símbolo de la presencia de Dios. ¿De qué servía el tabernáculo con todo lo demás que tuviera si no estaba el arca? El arca era lo más vital. No sé si han visto esa película que se llama El Arca Perdida. Está basada en ese aspecto, que la buscaban por todas partes y había mucho detrás de eso. Bueno, esa es una especulación, pero era lo más importante. Un día el pueblo de Israel tenía una guerra contra los filisteos y estaban perdiendo la guerra. Elí, el sumo sacerdote, era el encargado del arca del tabernáculo, de cuidar el tabernáculo de Moisés, de hacer los sacrificios, y no sabían cómo inspirar al ejército de Israel para que pudiera ganar la batalla contra sus enemigos, porque los filisteos avanzaban y los iban a esclavizar. Entonces tuvo una idea Elí, y vamos a enviar el arca del pacto al campo de batalla,
que simboliza la presencia de Dios. Dios entonces va a estar con nosotros en el campo de batalla y entonces vamos a ganar la guerra. No se dieron cuenta que era un símbolo solamente, que era grande, pero que Dios miraba el corazón del pueblo de Israel no estaba andando rectamente. Pero de todas maneras el símbolo era importante. Cuando enviaron el símbolo allá, el arca del pacto, todo el pueblo judío, todos los soldados gritaron con gran alegría porque ahora tenía la presencia de Dios con ellos y la victoria estaba asegurada. Resulta que los filisteos dijeron, ¿qué es ese ruido que se escucha? Alguien les dijo, no, es que vino el Dios de los judíos, llegó al campo de batalla y estamos perdidos. Entonces dijeron los filisteos, pues hay que pelear hasta que moramos. Y vamos a probarles que el Dios nuestro, Dagón, era mejor y más poderoso que el Dios de los judíos, que era Yahvé o Jehová. Entonces hubo una guerra tremenda y los judíos, los soldados judíos, perdieron la guerra. Pero no solamente perdieron la guerra, sino que perdieron el arca también. A partir de ese momento ya el tabernáculo de Moisés estaba con todo, sin el arca, sin la presencia de Dios, sin lo más valioso se encontraba. Se convirtió en una religión de muchas ceremonias, muchas cosas buenas, seguían haciendo sacrificios, pero lo esencial faltaba. Y los filisteos felices se llevaron el arca al templo del dios Dagón, que era el dios de ellos. Y estaban contentos porque ahora tenían dos dioses, el dios de las montañas y el dios de los valles, los dos dioses. La dejaron esa noche ahí y por la mañana cuando regresaron para ver el arca del pacto y adorar a su dios Dagón, encontraron al dios Dagón, la imagen de dios Dagón doblada de rodillas frente al arca del pacto. Y dijeron, ¿qué pasó? Y hubo un terremoto, se cayó y no puede ser. Entonces la levantaron otra vez, la amarraron bien, la aseguraron y al otro día vinieron y cuando vinieron encontraron la estatua despedazada completamente. El dios y dijeron, el Dios de los judíos es más poderoso que el nuestro. Y entonces comenzaron a sufrir de almorranas y de enfermedades y de todos. Y dijeron, bueno, esto aquí se complicó, quitémonos este Dios. Y lo mandaron a otra parte, a la casa de una persona judía. Lo tuvieron ahí por 20 años más o menos. Toda esa historia pasó. Y había ese sitio, todavía no estaba el sitio de adoración, estaba el arca en otra parte. Pero por alguna circunstancia no la llevaron al tabernáculo de Moisés. No sabemos por qué. Parece que no era tan importante el sentido del pueblo, del sumo sacerdote, no tenía importancia. Llegó a ser un objeto más. Cuando el rey David llegó a ser rey, fue ungido, después de ser ungido 3 veces, una por Samuel, otra en Hebrón y otra en Belén, en Jerusalén, cuando ya llegó a ser ungido rey de todo Israel. Él construyó su casa y de repente estaba construyendo su casa, se acordó que el arca del pacto estaba lejos y dijo, no, voy a traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y entonces hizo toda una procesión para ir a traer el arca del pacto y traer en el monte Sión en Jerusalén. Resulta que llegaron donde estaba el arca y dijeron, vamos a llevarnos el arca a Jerusalén porque queremos tener la presencia de Dios. Cuando el corazón está bien, la presencia de Dios está. Cuando el corazón no está bien, la presencia de Dios no está. Entonces el corazón de David era un corazón bueno, un corazón conforme al corazón de Dios. Hicieron lo recto, pero de manera incorrecta. ¿Usted sabe que es fácil hacer lo recto de manera incorrecta? ¿A alguno le ha pasado alguna vez eso? Ha hecho lo que debe de hacer, pero no lo hizo como debía de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo David? Hicieron un carro nuevo, muy bonito el carro. Consiguieron unos 2 bueyes preciosos, amarraron el carro a los bueyes, cogieron el arca y la pusieron en el carro y la llevaron en carros nuevos. Más adelante, cuando iban cantando, felices, porque llevaban el arca del pacto hacia la tierra de Jerusalén, hacia Israel,
De repente los bueyes tropezaron. Y cuando tropezaron, el arca se fue disparada. Y uno que estaba cerca puso la mano enseguida para detener el arca. Era bien. Pero en ese momento, como un rayo, cayó sobre él y lo mató. El lugar se llamó Pérez Usa. Sí, la brecha que se abra a través de Usa, la muerte de Usa, tiene mucho significado esa palabra. David no entiende por qué. Y se fue muy triste diciendo: Señor, yo todo lo que quería era traer el arca, darle un lugar apropiado. Había construido un tabernáculo, una tienda especial para que estuviera ahí el arca, para que no estuviera a la intemperie. Y leyendo las escrituras, David se encontró que estaba equivocado en la forma como lo había hecho, que lo que había pensado era bueno, pero la forma era equivocada, porque el arca del pacto no se cargaba en carros, sino en los hombros de los sacerdotes. Omitieron un principio simple, pero cuando Dios da una orden, los principios no son simples, son sagrados y hay que obedecerlos. David entonces entendió y decidió hacerlo como correspondía. Llamó a los sacerdotes, dijo: santifíquense ustedes y mañana traeremos el arca. Y lo trajeron sobre los hombros de los sacerdotes. Un paréntesis: a veces nosotros queremos llevar la obra del Señor por los donativos que pueden dar las empresas, que pueden dar, digamos, el gobierno, mejor el gobierno, que puede dar. Y dice: pastor, ¿y por qué si el alcalde le dio 5,000 millones de pesos al LGTBI, por qué no pide que el alcalde les dé alguna cosa para construir? ¿Sí? Es que déjeme decirles, ese dinero, si fuera para extender el reino de Dios, no sería bendición. Porque el reino de Dios no se extiende con los donativos del Estado, sino con la responsabilidad del pueblo de Dios que lleva la obra sobre sus hombros. Dígale a su hermano: el reino de Dios se extiende llevando la obra sobre nuestros hombros. La responsabilidad es nuestra, no del Estado. Esa ha sido la equivocación de la iglesia oficial, que piensa que se extiende la fe cristiana por medio de las contribuciones del Estado. No, nunca pediremos contribución al Estado, porque la obra del Señor es llevada en los hombros del pueblo de Dios. ¿Me comunico? ¿Me hago entender? Es bueno que lo entendamos, es bueno que pensemos en eso. Las mismas empresas de cristianos, ellos mismos sí pueden dar, pero no es algo particular, no es el gobierno, no es el presidente, no es una empresa del Estado que nos da, porque ni internacional, porque no se lleva de esa manera. Bueno, le llevó a el arca y establecieron en el templo, y ahí iban todos los días para adorar a Dios de una manera especial. Ahí ofrecían alabanza con música y cánticos, ofrecían adoración y ofrecían oraciones, intercesiones. El arca, el tabernáculo de David, era símbolo de eso que debe de ser de la iglesia hoy en día. Una iglesia que se reúne, cuando nos reunimos cada domingo en este lugar, y ojalá fuera todos los días, ojalá, pero entendemos las circunstancias. Cuando nos reunimos en este lugar, algunos me dicen: pastor, yo voy el domingo para cargar baterías. Ha sido tanta la lucha que tenemos, y qué bueno ir a recargar baterías en la iglesia. Uno sale nuevo para seguir al otro día en la lucha. ¿Sabes, hermano? No nos reunimos para recargar baterías. Nos reunimos para alabar, para orar y para adorar. Amén. Dígale a su hermano: esas tres cosas por las cuales nos reunimos: para alabar, para orar y para adorar al Señor. Para eso es que nos reunimos. Venimos para hacerle fiesta al Señor. Venimos para cantarle al Señor. Inclusive, déjeme decirle, David no se reunía en el tabernáculo, en el tabernáculo de David, el que había hecho, para explicar o para predicar la palabra. No, no lo hacía. La única razón de reunirse era adorar a Dios.
Yo espero que un día llegue, en que pasemos 1 o 2 horas solo adorando al Señor. Amén. Nosotros lo vivimos años atrás, hace unos 30 años, 30 y pico de años. Nos reuníamos ahí en el barrio Santa Fe, donde estábamos, donde comenzó el tabernáculo, Tabernáculo de la Fe, y empezaba el culto a las 10 de la mañana. Yo llevaba el mensaje, pero era tal la gloria y la presencia del Señor que terminábamos a la 1, 2 de la tarde sin mensaje, todo el tiempo cantando, adorando, glorificando al Señor, exaltando a Dios. Y qué tiempos tan memorables que teníamos. Ojalá que un día volvamos otra vez a eso. Yo espero que el tabernáculo de David sea restaurado. Amén. Por ahora pues tenemos la dificultad que tenemos que hacer 3, 4 cultos del domingo. Entonces tenemos que terminar por la mañana 3 cultos, tener una hora fija, y entonces sale y ese sale y entra el otro y sale ese y entra el otro. Entonces estamos limitados por el espacio, por el tiempo, pero yo espero que Dios va a suplir todo eso. Amén. Y vamos a aprender a reunirnos para adorar, para alabar y para orar. Y no va a ser los domingos por la mañana, sino que va a llegar a ser 24/7. Amén. 24/7. ¿Qué quiero decir 24/7? 7 días a la semana, 24 horas cada día. Por turnos habrá grupos que estarán en un grupo a 1 hora, a otra hora, pero permanentemente debe de haber alabanza, debe de haber perfume, debe de haber fragancia para el Señor desde este lugar. Amén. Dígale a su hermano, va a llegar el día. Amén. Y como dice la canción, ojalá fuera hoy. Amén. Ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermana. Gracias, gracias. Todo esto es símbolo, todo eso que pasó con David era símbolo de lo que debe de ser el pueblo de Dios continuamente. Hay otra historia que se mezcla en esto. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Esperen que sean investidos del poder de lo alto y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Resulta que la iglesia en esos días, los judíos o los apóstoles no entendieron ni atendieron el llamado del Señor de ir hasta lo último de la tierra y se quedaron en Jerusalén. Pasaron casi 10 años y no se movían de ahí, estaban todos tranquilos en Jerusalén. Dios les había dicho que fueran hasta lo último de la tierra y no, estaban tranquilos ahí. Resulta que entonces Dios permitió algo trágico, y ojalá que no lo permita en nosotros, y aprendamos de la historia. ¿Sabe qué permitió el Señor para que el pueblo se extendiera? ¿Fuera todo? Persecución. Y vino la persecución, y muchos cristianos fueron asesinados, muchos fueron apedreados, muchos fueron aserrados, muchos fueron quemados, muchos fueron lanzados al foso de los leones o al circo, en la boca de los leones los destruían. Vino la persecución. Déjeme decirle, Dios tiene un propósito para la tierra y lo tiene a través de su pueblo, y si su pueblo no lo hace a las buenas, le permitirá persecución. ¿Qué quieres, hermano? ¿Que Dios nos permita persecución o lo hacemos a las buenas? Esa está llena la historia. La historia está llena de ese principio. Bueno, Dios permitió persecución. Entonces ellos decidieron salir por todas partes. Pero salieron a predicar el evangelio, pero solamente se lo predicaban a los judíos. Se fueron a Samaria, se fueron a Judea, se fueron a las distintas naciones vecinas y le predicaban, solamente buscaban dónde habían judíos para hablarles del evangelio. Caprichosos. Ellos no querían que los gentiles, los que no eran judíos, recibieran el amor de Dios. Que eso es nuestro, egoístas, eso es nuestro, nos quedamos con ello. Entonces Dios rompió el hielo. Había un día orando un general del ejército de la italiana llamado Cornelio. Eso está en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Era un hombre piadoso, era un hombre que oraba, era un hombre que hacía limosnas, era un hombre que temía a Dios con toda su casa. ¿Cuántas características? Piadoso, oraba, hacía limosnas y
temía a Dios. Muy especial. Pedro estaba en una ciudad cercana, un pueblo cercano que se llamaba Jope. Entonces, Dios se le apareció Dios se le apareció a través de un ángel a Cornelio. Pero a la vez se le apareció a Pedro, allá en Jope, dos visiones distintas, complementarias. A Cornelio se le apareció el ángel para decirle: tus oraciones, tu piedad, tu limosnas, tu temor de Dios han subido a la presencia del Señor. Y Dios te manda a decir que mande a tus mensajeros a Jope, encuentren en casa de Simón curtidor un hombre que se llama Pedro. Llámelo, que él venga y él te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo. Mientras tanto, un lienzo venía ya en la azotea donde estaba Pedro, con toda clase de animales impuros que los judíos nunca comían. Y la voz del cielo le decía a Pedro: levántate, mate y come. Y Pedro, asustado, dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, jamás. No. Se levantaba el lienzo y volvía y bajaba el lienzo otra vez con los mismos animales. Pedro, levántate y come. No, Señor, no puedes. Por 3 veces pasa. Él comienza a preguntar: ¿qué será? ¿Qué querrá decir eso? Era que para los judíos, los gentiles, los que no eran judíos, eran animales inmundos. Esa era su mentalidad, su forma de pensar en su momento. Hoy ha cambiado, pero así pensaban en su momento. Entonces, cuando él estaba pensando eso, entran los enviados de Cornelio, le dicen: Pedro, mi amo estaba en oración en días pasados y sucedió esta visión. Y me mandaron para que te invite a ir a la casa porque tú le vas a decir a ellos qué deben de hacer para ser salvo. Pedro no sabía en qué problema se estaba metiendo. Y él aceptó. Bueno, ya entiendo la visión, no sé lo que quiere decir, pero fue obediente. Qué bueno es obedecer al Señor cuando el Señor manda, aunque no entienda todo. Yo sé que nadie que coma morcilla se pierde. No, la perdición no es por comida. Puede comer morcilla si quiere, puede comer claros. La otra vez comían claros acá, yo no sé todavía, que es de sangre. Dios dice que el pueblo de Dios debe abstenerse, entre otras cosas, de comer sangre. Si yo como morcilla no me pierdo, porque ¿qué tal que yo me fuera al infierno por comer un pedazo de morcilla? No, pero dice la Biblia: ha parecido bien al Espíritu Santo que no coman sangre. Ahora, si a él le parece bien, ¿por qué a mí me va a parecer mal? O desobedecerle. Si a él le parece bien, yo no como. Amén. Yo no como, porque al Espíritu Santo le parece bien no comer. Él tiene sus motivos, tiene sus razones, que no es tiempo de entrar en ellas. Pero simplemente Pedro se fue a la casa. Y cuando llegó, encontró toda una familia, los amigos de Cornelio esperándolo, todos gentiles, no judíos. Por primera vez se le habla el evangelio directamente a los no judíos, por primera vez después de 10 años de resucitar Jesús. Entonces comienza a hablar de la obra de Cristo en la cruz de Calvario, y de repente Pedro no tenía ninguna intención de invitarlos a que recibieran a Jesús. Simplemente el Señor sabrá, yo les predico, pero no me importa a ellos. Y cuando estaba predicando Pedro, de repente cayó el Espíritu Santo, como había caído sobre ellos en Pentecostés. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a profetizar, como ellos había pasado con ellos. Y Pedro dijo: si Dios les dio el Espíritu Santo a estos, como a nosotros, ¿quién soy yo para impedirles el bautismo en agua? Y los bautizó. Y cuando supieron los demás judíos que eso había pasado, pobre Pedro, lo llaman y dice: entregue cuentas, viejo. Se le acabó el ministerio. Y él explicó lo que había pasado. Entonces dijeron los demás: uy, si Dios le dio a esto lo mismo que a nosotros, entonces no hace diferencia. Y comenzó una lucha mental entre los judíos ahí. Y a algunos se le ocurrió diciendo: bueno, ok, está bien que los judíos sean salvos, que los no judíos sean salvos, está bien, magnífico, que Cristo murió por todos, que los amó a todos y que sean salvos, pero que se hagan judíos. Entonces tienen que circuncidarse,
tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar las nuevas lunas, todo. Tienen que ser judíos para ser salvos. Y se formó una debacle. Unos que decían que sí, los seguidores de Pedro, otros que decían que no, los seguidores de Pablo. Y entonces tuvieron que hacer una gran convocatoria. Por primera vez en la historia del cristianismo se hace el concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 15, donde vienen todos con sus mensajes para traer del testimonio, por qué unos hacían una cosa, por qué hacían la otra, y tomar la decisión qué era lo que había de hacer, si los gentiles tenían que volverse judíos, o no tenía que ser judío para ser salvo. Entonces, dan las explicaciones, y llega un momento muy especial. Simón ha contado, Simón es Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, que está arruinado, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, toda la raza humana, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto de tiempos antiguos. Es decir, Dios, a través de lo que estaba haciendo, era probarle a los judíos que Dios no se había casado con los judíos solamente, que Dios amaba a todos y que invitaba a todos. No tenía que ser judío para ser hijo de Dios. Tenía solamente que ser de Cristo. Amén. Que lo único que tenía era que no hacer obras, no guardar la ley para ser salvo, no guardar los sábados para ser salvo. Todo lo que tenía que hacer era tener a Cristo y caminar con Él. Ese es el significado del tabernáculo de David de esencia. Pero ¿qué acontecía en el tabernáculo de David? En el tabernáculo de David, déjenme mencionarles algo. ¿Ustedes han leído los salmos en la Biblia? Los salmos originalmente no se leían, se cantaban. Todos los salmos eran el himnario, los cánticos, las canciones con las cuales el pueblo cantaba. Se reunían alrededor del tabernáculo. Los salmos fueron escritos, la inmensa mayoría, alrededor del tabernáculo de David, y ahí iban para cantar. Usaban toda clase de instrumentos. Era algo completamente nuevo, porque en el tabernáculo de Moisés no se cantaba. Allá todo era silencioso, serio, muy ritual. Hay algunos evangélicos todavía que son muy rituales y me dicen: pastor, a mí me gusta tal iglesia porque son calladitos, no dicen nada, pero bien sumisos. Pero en cambio ustedes cantan y gritan, y eso que aquí no gritamos. Pero ¿sabe qué dice los salmos? ¿Cómo se debe adorar a Dios? Se debe adorar levantando las manos. Léanse los salmos y se va a dar cuenta. Pueblos todos, batid las manos, levanten las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Había que aplaudir, también se podía aplaudir. Amén, se podía aplaudir. Y se podía gritar. Se podía levantar la voz con voz de júbilo. Recuerdo que un hermano que no estaba acostumbrado a eso, le dijo a otro hermano que cuando decían alguna cosa, decía amén. Entonces él decía: hermano, cállese, que Dios no es sordo. Dios no es sordo. Y el hermano lo mira y le dice: sí, hermano, yo sé que no es sordo, pero tampoco es nervioso. Podían cantar al Señor con regocijo, con alabanza, con cantos, con acción de gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mirar aquí en 1 Crónicas 15, versículo 25 en adelante, hasta capítulo 6, verso 7. Dice: muy alegres David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 fueron a trasladar el arca del pacto, como ya lo mencioné. Como Dios selló a los levitas, en fin, habla de todo el traslado que le hicieron. Vamos al versículo 1. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor. ¿Para qué?
para que ministraran al Señor gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf y otros nombres que menciona ahí. Verso 6 dice, los sacerdotes Benaías y Hazael tocaban continuamente las trompetas. Por primera vez se tocan trompetas delante del arca del pacto del Señor. Este mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza para el Señor. Y mire lo que sucede más adelante. En el capítulo 16 mismo, verso 37, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-edom y sus 68 hermanos, imagínense. ¿Cuántos tienen 67 hijos? 68 hermanos. Como portero nombró a Obed-edom, a sus 68 hermanos, junto con Obed-edom, hijo de Jedutún. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón. O sea, iban al templo, al tabernáculo de Moisés. Allá iban para hacer las administraciones religiosas que tenían que hacer, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos del Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley, en el tabernáculo de Moisés, que el Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Emán y a Jedutún y a los demás que habían escogido y designado por nombre para cantar al Señor, su gran amor perdura para siempre. Estos no tenían que ir al monte a Gabaón para estar en el monte en el tabernáculo de Moisés, se quedaban ahí para cantar al Señor. Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa y David se retiró para bendecir su familia. Y vamos a mirar todos los tipos de instrumentos que David dijo que debían de construirse. El Salmo 150 dice, mirámoslo aquí. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo, léanlo conmigo a ver, alábenlo en sus poderosos firmamentos, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábalo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y muchos de los pasajes, si ustedes estudian el capítulo 15 y 16 de Primera de Crónicas, van a encontrar todo lo que se hizo. Y después con el templo de Salomón, que tomó la misma idea, el tabernáculo, cuando se reunía el pueblo, se volvía un lugar de fiesta para Dios. Nadie iba al tabernáculo de David a recargar baterías. Todos iban, ¿para qué? Para tres cosas. ¿A qué iban? A alabar, a adorar y a orar. A eso venían. Siempre para exaltar el nombre del Señor. Qué interesante. Ahora, yo quiero mirar, era muy importante para David el tabernáculo de David, que ese principio se repitiera doquiera fuera. Fuera un templo o fuera una tienda, no importa, que se repita exactamente igual. Cuando David ya iba a morir, entonces le dejó todos los planos a su hijo para que construyera el templo de Salomón, que llevaría la misma figura, la misma forma de adoración. Entonces dijo cómo debía tener los instrumentos, cuántos instrumentos debía de tener, etcétera, etcétera. David mismo instruyó a 4.000 músicos. Escúcheme, el tabernáculo de David tenía 4.000 músicos. Aquí tenemos uno poquito, así que a Néstor le toca la reina, el tamaño todavía de levantar no sé cuántos más. Qué interesante. Los músicos, todos los músicos en Israel eran músicos para adorar a Dios. Digan amén. Yo sé que en esa congregación hay muchos músicos. Amén, dijeron por allá. No sé por qué dijeron amén, pero amén. Hay muchos músicos, pero ellos prefieren ir a tocar a las fiestas mundanas y no tocar en la casa del Señor. Algunos esconden los dones, talentos. No, si Dios te dio un don, lo dio para adorar al Señor. Lo dio para ponerlo al servicio del Señor. Ustedes se pueden imaginar 4.000 músicos, hermano Ricardo, 4.000 músicos, con trompetas, con arpa, con pandero, con todo lo que respira, que alabar al Señor. Y luego después
constituyó 288 cantantes. Y después instituyó 4,000 porteros que atendían a todo el público que venía. Había 8,288 personas dedicadas al tabernáculo de David 24/7. ¿Cuándo tendremos algo similar? No las 8,000 porque va a ser difícil, no tenemos un sitio. Pero sí, un grupo de hombres y mujeres dedicados completamente, sostenidos por el pueblo. Porque ellos tienen que comer, no eran cuerpos gloriosos. No fueron ángeles que vinieron del cielo. No, pero el pueblo lo sostenía. Mire, todo lo que preparó David era tan importante. Estos datos se los digo solamente porque eran muy importantes. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Primera de Crónicas, si quieren anoten, y después lo buscan en casa. Primera de Crónicas 22, capítulo 22, versos 14 al 19. David dice, mira, yo he preparado para el tabernáculo de David, para ese espíritu, para que se va a hacer en el templo de Salomón, he ahorrado 3,300 toneladas de oro. Piense por un momento, 3,300 toneladas de oro, toneladas, no libras, toneladas. ¿Saben? Poniéndolo, los expertos que han trabajado esto, poniéndolo en el lenguaje de hoy, ¿sabe cuántos dólares valían esos 3,300 toneladas de oro? Valía 100 billones de dólares. Era tan importante. Adorar a Dios cuesta. Dígale, hermano, adorar a Dios cuesta. Es muy importante que adoremos a Dios. David no escatimó nada. 3,300 toneladas, 100 billones, no sino billones. Pero además de eso preparó 33,000 toneladas de plata. Eran 15 billones. Pero además de eso preparó bronce, hierro, madera, piedra, personal capacitado, en fin, todo lo que tenía a mano lo hizo. Porque para él era muy importante que en la casa del Señor el pueblo se levantara para alabar, para adorar y para orar al Señor. Amén. ¿Es importante para ti eso? Amén. Hoy en día eso se ha perdido el sabor. Simplemente yo cumplo una ceremonia religiosa. Si no hay ciclovías, pues voy a la iglesia. ¿Sí? Si no llueve, pues nos pasa lo del chico que estaba enamorado de la chica, pero enamorado, perdidamente enamorado, decía él. Y él la llama por teléfono y le dice un día, ella vivía en otra parte, le dijo, después de decirle que estaba dispuesto a bajar el cielo, las estrellas, el sol y todo, porque la amaba, para probarle su amor, le dijo, al terminar, le dijo, mi amor, el domingo te veo si no llueve. No estamos dispuestos a pagar el precio, es fácil hablar, pero pagar el precio es otra cosa. No, había que pagar el precio. Entonces David escribió esto antes de morir. David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor Dios de nuestros padres, nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están las fuerzas y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todo. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Yo dije la otra vez que lo más difícil en el ser humano es reconocer que nada de lo que tiene es suyo. Es lo más difícil. Todos creemos que lo que tenemos nos pertenece, es nuestro, y nos hacemos matar. Hermano, no solo nos hacemos matar por lo que tenemos, sino que queremos tener lo del otro también. No somos insaciables y no nos acordamos que nada es nuestro. Mira a su hermano y dígale, nada es tuyo. Nada. Quiero que vaya a la funeraria Gaviria o a cualquier funeraria hoy. Esta tarde habrá entierros. Cualquier entierro. Tal vez de un rico, de un poderoso, no sé de qué. Habrá entierros.
y mira a ver si se lleva todo lo que tiene. No se lleva nada. Tú también cuando te mueras, yo también no me llevo nada, porque todo le pertenece al Señor, amén. Es bueno decir, nada es mío, todo es tuyo, Señor. ¿Dicen amén? Le das un aplauso al Señor. Nada es mío, todo es suyo, todo es de Él. Solamente de Él, nada más. Entonces, hermano, es lo más difícil, pero qué bueno es reconocerlo. Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y puede ser que alguien por la televisión me oye hablar en este momento, porque se está transmitiendo en directo, está diciendo, qué astuto es el pastor. Está pidiendo que todo lo que ellos tienen se lo dé a él. No, no peques, no peques, no peques. No. Tú quédate con lo que tienes, pero vuélvete administrador y no dueño. Amén. Y administra como Dios quiere, amén. Dígale a su hermano, hay que administrar como Dios quiere que administremos. Como Él lo ha diseñado, así tenemos que hacerlo nosotros. Nada es nuestro. Y sigue hablando el salmista David. Yo quiero hablar el próximo domingo del sacerdocio que representamos. Había dos tipos de sacerdocio. Uno el sacerdocio de Leví y otro el sacerdocio que Cristo representa. De eso vamos a hablar de aquí 8 días. De hoy a 8 días. ¿Qué tipo de sacerdocio y qué tipo de ofrendas tenemos que presentar al Señor? Папа, что с тобой? Да так. Да, пойдем, Степан, там лучше я. Миша! Мой сын! El hijo dijo, Padre, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Михаил! Pero el padre dijo, pronto traigan la mejor túnica y póngansela, porque este es mi hijo que estaba perdido y lo he encontrado. Llama o escribe al Club 700. Dios espera que vuelvas a casa.